días a todos, que Dios les bendiga, iglesia. Buenos días a todos los que están conectados también, que nos están viendo, que Dios los bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios, como decía esa canción, la fidelidad de Dios es ¿qué? Es grande, ¿cierto? La fidelidad de Dios nunca falla. Y los que fallamos a veces somos ¿quiénes? Somos nosotros. No sé si usted ha visto que hemos estado hablando acerca de cuánto ¿qué? Necesitamos de Dios, ¿cierto? Y quiero decirle por qué estamos hablando acerca de cuánto necesitamos a Dios. Porque resulta que a veces podemos predicar, claro, podemos predicar de riqueza, no está mal porque Dios nos llama a ser bendecidos. Podemos predicar de prosperidad, podemos predicar, no sé, de finanzas, podemos predicar de nuestro futuro, de los planes, de proyectos ideales. Pero hay algo muy importante. Y lo que hay importante es que tú y yo necesitamos, cuando vamos a construir un edificio, necesitamos ¿qué? Unos buenos cimientos y unas buenas bases. ¿Unos buenos qué? Unos buenos cimientos y unas buenas bases para poder construir un edificio. Entonces, ¿cómo vamos a predicar o a clamar por la bendición? ¿Cómo vamos a clamar tal vez por lo que estamos pidiendo si no tenemos ¿qué? Una buena base en Dios? Lo que estamos pidiendo, llámese estudio, llámese proyectos, llámese trabajo, etcétera, lo que pedimos, todo eso llega, dice en Mateo, buscando primeramente ¿qué? El reino de Dios, y luego llega eso como añadidura. Entonces, por eso mi insistencia estos 2 domingos de cuánto necesitamos a Dios. Porque es que es la base. Si tú no tienes a Dios en tu vida, si tú no entiendes que Dios es el fundamento en donde vamos a estar cimentados, agarrados de la fe, entonces por más de que pidamos y Dios nos mande y nos mande y nos mande, si un edificio tú le construyes, pero no tiene una buena base, ¿qué va a pasar con el edificio? Se va a caer. Yo te puedo decir aquí, vamos a clamarle, Señor, respóndeme, y Dios te puede responder, pero si no entendemos que la base se llama ¿cómo? Diga conmigo, se llama Jesús. Que la base es Jesús sobre cual tu vida debe estar cimentada. Entonces cuando llegue lo que estás pidiendo, se va a derrumbar si no puede resistir. Un edificio, dependiendo del nivel de pisos, le hacen las bases y los cimientos. Así que tu vida y mi vida y la insistencia de cuánto necesitamos a Dios es porque debemos entender lo básico, las bases. Que sin Dios no somos ¿qué? Sin Dios no somos nada. Y si no estamos agarrados de Dios, si no estás afianzado en Dios, entonces cuando empiecen a llegar las bendiciones, si no estás firme en Dios, ¿qué pasa? Las mismas bendiciones te pueden desviar del camino. Recuerda, fallamos en creer que necesitamos a Dios solamente cuando hay una necesidad. Y no entendemos que aun cuando la bendición llega, seguimos necesitando a Dios, iglesia. Y vuelvo y lo insisto, porque son ¿qué? Son las bases donde estamos construyendo. Si no tenemos eso claro, por más que clamemos o llegue, Dios puede bendecirnos, pero si no estamos claros en Jesús, no va a pasar nada. ¿Podemos perder qué? Podemos perder la bendición por no tener buenas bases. Así que necesitamos a Dios ¿en qué? En todo momento, iglesia. Aún estando bien, sigues necesitando ¿a quién? Sigues necesitando a Dios. ¿Estamos conectados ahora sí el por qué la insistencia de cuánto necesitamos a Dios? Porque es la base, y sin una buena base no podemos seguir construyendo las demás enseñanzas que el pastor nos da, que nosotros predicamos, que aprendemos de la palabra. Y aún estando bien necesitamos a Dios, y aún después de la muerte, ¿qué pasa? Seguimos necesitando a Dios en nuestras vidas. Mateo 10:28 nos menciona, y no temáis a los que matan, ¿qué cosa? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno.
Y veíamos que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la cruz, y aún en la cruz, Él decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, estaba diciendo: Señor Dios mío, aún en la muerte yo sigo necesitando ¿de quién? Necesitando a Dios. Así que el día que tú y yo partamos a casa, porque vuelvo y recuerda que estas son las bases, estamos de paso por este mundo. Esta no es nuestra casa, es simplemente una transición. Y cuando viajemos a casa, cuando las personas morimos, vamos a una vida ¿qué? A una vida eterna. Solo que está la vida eterna con Cristo y la vida eterna sin Cristo. Y es por eso que aún Jesús dijo: Padre, en tus manos ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Tú debes decirle: Jesús, en todo momento necesito de ti. Señor Jesús, dame tu favor, dame tu gracia, dame tu misericordia. Y ¿sabes algo? La fe, hoy vamos a hablar de la fe es mantenimiento, se llama el título. La fe es mantenimiento. La fe es lo que nos permite mantener la bendición que Dios nos va a dar o que nos ha dado. ¿Está conmigo? La fe es lo que nos va a permitir que, diga conmigo, mantener la bendición que Dios me va a dar. Y ahora vamos al comienzo. ¿Qué es la fe? Y sé que lo sabemos según la palabra. Hebreos 11:1. ¿Qué nos menciona Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, si usted quiere ahí subrayar la certeza, y la certeza según la Real Academia dice: conocimiento seguro y claro de algo. O sea que la fe es la certeza, diga conmigo, la seguridad de lo que yo estoy esperando. Y la convicción en el diccionario decía estar convencido de algo. O sea que estoy convencido aunque no lo estoy viendo. Es pues la fe entonces la certeza, la seguridad. Estoy seguro de que estoy esperando una sanidad y estoy convencido aunque no pueda ¿qué? Aunque no pueda verlo. Estoy seguro de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y el milagro se verá. Y por eso dice que el evangelio, a quienes no conocen de Dios, el evangelio es ¿qué? Es locura para los que no conocen de Jesús. Año 2014 nuevamente, Lagos, Nigeria, enterrado en un edificio me encontraba. Y en medio de mi agonía yo le decía: gracias Señor porque me salves o no, pues tú eres mi protector. Ahorita lo digo así, en ese momento estaba llorando, estaba sin aire, estaba desnutrido, estaba enterrado, estaba mal. ¿Y por qué el evangelio es locura? Ante los ojos humanos dirían: estás loco, Jorge, ¿cómo me vas a decir que Dios es bueno cuando tu vida está al borde de la muerte? Eso es una locura para el mundo. Pero la fe en Dios fue lo que me ayudó a que, diga conmigo, a mantenerme aunque las circunstancias eran de muerte, aunque las circunstancias se derrumbó un edificio por un atentado, estás al borde de la muerte. La fe me hacía mantener que así me muriera, yo estaba seguro de que estaría ¿en dónde? En casa con el Padre. Por supuesto que no me quería morir en ese momento, pero llegó un momento después de 17 horas que no vi la luz y yo dije: Señor, me llegó el tiempo de partir a casa. Lo único que te pido es poder estar en paz contigo y poder estar en casa si llego a viajar, Señor. Eso es que una locura para el mundo.
Otros hubieran renegado, ay, pero ¿cuál es? ¿Dónde está Dios? Yo que predico, yo que canto, ¿por qué estoy en un edificio? No, no es el por qué. Recuerda que la fe es lo que nos permite estar firmes, la base, las cosas funcionen o no funcionen, sabemos que Dios está en control de nuestra vida. Y ahora lo digo así, pero en el momento no es fácil. No sé qué estés pasando por tu vida, pero hoy vengo a decirte que la fe es la seguridad de lo que estás esperando. No sé qué estás esperando. Un milagro en la salud, un milagro en tus finanzas, un milagro en tu familia, una liberación, un milagro en un hijo. No sé, hoy te digo, afírmate de la palabra y dile, Señor, estoy seguro de mi sanidad, convencido, aunque no lo pueda ver, y la situación sea que adversa a lo que estoy viendo. Y quiero hacer un paréntesis, como le decía yo en el hueco, Señor, si me salvas, amén, y si no me salvas de este incidente, amén, Señor. Obviamente no me quería morir, pero es entender que Dios es el único que conoce el final desde el principio. Y que las pruebas que tú y yo estamos pasando, iglesia, recuerda, no son para qué, no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestro deseo por quién, nuestro deseo por Dios. Así que dile a tu vecino, ten fe en Dios. A los que me están viendo les digo, recuerda, ten fe en quién, ten fe en Dios. Y resulta que en el mundo hay un dicho y el mundo nos dice, no, Señor, yo necesito ver para qué. Necesito ver para creer, eso es lo que dice el mundo. Te tengo una propuesta de tal cosa. No, yo necesito primero ver y después sí le creo, ¿cierto? Pero el evangelio, como el evangelio es locura, los que no conocen, la palabra de Dios nos enseña que primero debemos de ¿qué? De creer para después ¿qué? Ver los resultados. Yo creía en ese momento que iba a salir, que me iban a rescatar después de mucho tiempo, no lo veía. Por gracia de Dios me rescataron, amén, se dieron las cosas. Vuelvo y le digo, la otra cara de la moneda, si no me hubieran rescatado, amén también. Recuerda que todo tiene ¿qué? Un propósito en la vida. Y lo que estamos pasando, vuelvo y lo digo, no es para destruirnos, iglesia. Los problemas son ¿para qué? Para fortalecer nuestro deseo por ¿quién? Nuestro deseo por Dios. En lugar de correr de Dios, en lugar de alejarte de Dios, corre hacia Dios. Así que en el mundo es ver ¿para qué? Para creer. Pero hoy Dios nos está enseñando que debemos creer para ver lo que estamos esperando. Libro de Juan, capítulo 20, por favor. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, por favor. Estamos ahí, ¿no? Es pues la fe, la certeza, ya sabe, estoy haciendo un recuento antes de venir a Juan, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el mundo nos dice ver para creer, pero Dios nos enseña que creer para ver. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Les hago un resumen. En esta parte de la Biblia, ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Ya él había ¿qué? Ascendido al cielo, había resucitado, y los discípulos no volvieron a saber más de Jesús hasta este momento. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como cerradas en el lugar donde estaban los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así los envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y bueno, sigue la palabra. Resumen, hasta este momento están los discípulos encerrados. Jesús se les aparece después de que ha sido crucificado y resucitado. Y hay algo curioso, en ese momento faltaba uno de los 12 que se llamaba Tomás. Tomás no estaba en esa reunión, o sea que Tomás no vio a Jesús cuando se les apareció. Y miren lo que dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Me imagino los discípulos diciéndole, Tomás, vimos a Jesús. ¿Cuál Jesús? Si él ya murió y se fue al cielo y resucitó. Le dijeron, no, vimos a Jesús. Y mire la respuesta de Tomás en el versículo 25. Tomás les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué pasa? No creeré. Tomás, vimos a Jesús, y Tomás le dice, no, yo ese cuento no me lo creo. Si yo no veo a Jesús, aparte de eso, si no veo sus llagas, y aparte de ver sus llagas, no estaba conforme, ¿no qué? No meto mi dedo para ver qué son las llagas de Jesús, ¿no voy a qué? No voy a creer. O sea que Tomás estaba, en otras palabras, diciendo, necesito ver, ¿para qué? Para creer que lo que me están diciendo es cierto. Y ese es el modelo que nos vende el mundo, ¿verdad? Yo necesito ver para creer que Dios va a responder lo que estoy pidiendo. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, y con ellos, ¿quién? Tomás, el famoso Tomás nuevamente. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otra vez se apareció Jesús y les dijo, paz a vosotros. Luego Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ay, Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. O sea que Tomás se emociona y dice, wow, si es Jesús. Pero Jesús le dice, no, no se vale, palabras mías. No tiene sentido, Tomás, tú creíste porque viste. Si no me hubieras visto, no hubieras creído, Tomás. Bienaventurado, doblemente bendecido, los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Así que la invitación hoy en día es que tú creas a la palabra que Dios te ha dado a tu vida, que Dios ha dado a tu corazón. Y como dices, la certeza, estoy seguro de que estoy esperando una sanidad, estoy seguro que estoy esperando un milagro tal vez financiero, estoy seguro que estoy esperando un cambio en mi familia, estoy seguro que estoy esperando un cambio en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, estoy convencido, aunque ¿qué? Aunque no lo pueda ver. Aunque no pueda ver, le decimos gracias, ¿qué? Gracias, Jesús, porque yo sé que estás obrando. Si Jesús te sana, ¿qué decimos? Gracias, Jesús. Y si Jesús no te sana, ¿qué decimos? Gracias, Jesús, porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, no es por mal. Todo lo que pasa en nuestra vida es para prepararnos para un nuevo nivel en la vida. Si no ha llegado tu sanidad, es una preparación ¿para qué? Para lo que Dios tiene para ti. Porque tal vez Dios sabe que si te da la sanidad en este momento no estás preparado y te vas a alejar de Dios una vez seas sano.
Porque Dios sabe que si tal vez te da, no sé, el negocio, la esposa, lo que estás pidiendo y no es el momento correcto, ¿te vas a qué? Te vas a apartar de Dios. Por eso la fe es mantenimiento, es el título del mensaje. La fe es lo que nos va a ayudar a qué? A mantener la bendición que Dios nos va a dar a nosotros. ¿De qué nos sirve recibir algo en el tiempo incorrecto? Por ejemplo, para manejar un carro, en Colombia se puede sacar el pase a los 16 años con permiso de los papás, ¿verdad? A los 18 se es mayor de edad y puedes sacar tu pase para manejar un carro. El tiempo correcto es a los 18 años teóricamente hablando, ¿estamos? ¿Qué pasa si le damos las llaves de un carro que se puede? Móntese, mijo, yo lo dejo a un niño de 15, 14, 13 años. ¿Es el momento correcto? No lo es, pero tú le puedes dar unas llaves y decirle maneja si sea media cuadra, de poder se puede hacer. Pero si se las doy en el momento incorrecto, ese niño no va a poder ¿qué? No va a poder mantener ese carro, ni va a poder mantener eso que está haciendo, el manejarlo bien. Lo mismo pasa en nuestra vida, iglesia. A veces le decimos, Señor, yo quiero ese novio, por decir, o esa esposa o ese esposo. Señor, yo quiero ese negocio. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero aquello. Y Dios, ¿qué pasa? No responde o no hay respuesta. Y volvemos a lo mismo, tal vez no llega porque no estamos ¿qué? Preparados para mantener la bendición que Dios quiere darnos a nosotros, iglesia. Y quiero decirte que es muy fácil recibir de parte de Dios. ¿Es muy qué? Es muy fácil. Dios puede en cuestión de segundos sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede darte la bendición, pero la pregunta es, ¿estamos listos para mantener la sanidad? ¿Estamos listos para mantener la liberación? ¿Estamos listos para no alejarnos de Dios una vez recibamos? Vuelvo y digo, la fe es mantenimiento. ¿La fe es qué? Mantenimiento. Otro ejemplo, por darles otro ejemplo. Supongamos que una persona, cualquier persona, puede recibir un carro de alta gama, no sé, un BMW, supongamos, carros muy costosos. Y supongamos que una persona adinerada, no sé, quiso regalarle un carro de esos a cualquier persona. Dijo, voy a regalárselo a usted. Y ¡prum! Se lo regaló a una persona. Esa persona recibió un regalo que es un carro de alta gama. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Un BMW se lo regaló al uno o al otro. Cualquier persona puede recibir, en este ejemplo, un carro de alta gama. Ay, muchas gracias y lo recibe. Pero no cualquier persona puede mantener ese carro en buen estado. ¿Por qué? Porque es que comprar una llanta de un carro promedio cuesta X cantidad de pesos, pero una sola llanta de un carro de alta gama, ¿cuánto vale? Cuesta muchísimo más que un carro normal. O sea que cualquier persona puede ¿qué? Recibir un carro de alta gama, supongamos, es un ejemplo para que me entienda a lo que voy. Pero no cualquiera puede ¿qué? Mantener ese carro porque es costoso. Y si no lo mantiene se va a desgastar, se va a empezar a dañar, al punto de que el carro ya ni sirve o se desvaloriza. ¿Me hago entender? Pues lo mismo pasa en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces no recibimos de Dios porque no tenemos la capacidad de ¿qué? De mantener nuestra bendición. Recuerda que el hombre del estanque de Betesda, que Jesús lo sana, también predicamos sobre eso. Después de 38 años de estar enfermo en el estanque, Jesús sana a este hombre. Días después se lo encuentra en el templo y le dice unas palabras, le dice, mira que has sido sanado. Mira que has sido ¿qué? Bendecido nuevamente. Así que vete y no ¿qué? Y no peques más, tienes que estar pilas, ojo, no peques más para que no te vuelva algo ¿qué? Algo peor. Vuelvo y lo digo, la fe es ¿qué? La fe es mantenimiento.
Cuando recibes tu bendición, necesitas mantener. Vuelvo y lo digo, mucha gente puede recibir un milagro, puede ser sano, puede ser bendecido, pero no todos pueden, ¿qué? Mantener lo que Dios les ha regalado, iglesia. Y tenemos el caso de una persona, años atrás en la congregación, cáncer en la sangre, leucemia. En esa época venía el profeta T.B. Joshua a Lagos, Nigeria, venía acá a Cali, Colombia. Le dijimos, mira, creemos que Dios puede hacer el milagro. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, yo creo que puede sanar. Lo llevamos a la cruzada. Efectivamente, Dios hizo ¿qué? Dios hizo el milagro. Cáncer en la sangre, fue sano. Exámenes médicos, sano, no existía. Vuelvo y lo digo, ¿Dios podía sanar o no podía sanar? ¿Dios puede sanarnos hoy o no puede sanarnos? Puede, Dios puede responder el negocio, tu familia, tu vida, lo que estás pidiendo. Él puede dártelo, no hay nada imposible para Dios. Pero años después nos encontramos a este joven porque no regresó a la iglesia. ¿Y qué hay de fulano de tal, de fulanita de tal? No, ¿cómo le parece, pastor? Anda ahí todo loquito, otra vez tomando, de rumba, bien chévere, fresco. Bueno, uno simplemente se encarga de predicar, no lo miren a uno con cara así de ponqué, no, uno no regaña, uno predica lo que dice y usted decide si sigue lo que la palabra dice. Somos solo portavoces de la palabra. A este joven le dijo, mira, Dios te sanó, mira, Dios te dio la sanidad, ya no tenés cáncer, otra vez busca de Dios. No, hizo, deshizo, feliz. ¿Cuál fue el final de esta persona? Años después nos enteramos que terminó en una cárcel. Físicamente hablando, lo cogieron preso por cosas que no eran, le regresó nuevamente su enfermedad y hasta son de hoy, no sé qué habrá pasado. Eso fue lo último que sucedió con esta persona. ¿Y por qué sucedió? Porque no pudo, que diga conmigo, mantener la sanidad que Dios le había regalado. ¿Están entendiendo el centro del mensaje? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dado respuesta a lo que le estabas pidiendo si tú no estabas preparado? Muchos negocios se pueden crear. ¿Cuántos creen que los negocios se pueden crear? Sencillo, vamos, Cámara de Comercio, registras el nombre, tienes algo de capital y arrancó el negocio se puede comenzar. Muchos negocios arrancan, pero no todos los negocios que se mantienen de pie, ¿me hago entender? Muchos comienzan la carrera, pero no todos ¿qué? No todos la terminan. Así que mi invitación en esta mañana es que tú te afiances en la fe. La idea no es crear un negocio, crearlo lo crea cualquiera, entre comillas hablando. La idea es que mantener ese negocio. Así que la invitación, iglesia, es que tú y yo tengamos ¿qué? Fe en Dios para mantener lo que Él nos va a dar. ¿Y qué nos menciona Hebreos 11:6, por favor? Dice, sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. O sea que sin fe no podemos, ¿qué? Agradar a Dios. Si no tenemos fe es como si le dijéramos, Señor, tú no tienes poder. Es como si dijéramos, Señor, es que tú no eres capaz. O sea que hoy tú y yo debemos salir de este lugar entendiendo que la fe va a ser esa gasolina que nos permite estar ¿qué? Conectados con Dios. Y la invitación en esta mañana para ustedes, para los que nos están viendo, es que la fe no se quede los domingos. ¿Para cuántos la palabra del domingo es un refrigerio? Amén, para mí también. Y aún cuando estoy sacando las prédicas, uno se llena, no se imaginan los momentos tan gloriosos que tiene uno con Dios y el poder transmitirlos, y salimos llenos de fe, creyendo que Dios puede hacer el milagro. Pero llega el día lunes y ¿qué pasa con nosotros? La fe comienza ¿qué? A disminuir. Y en la iglesia salimos, oh Señor, gracias por mi sanidad, gracias por mi liberación, gracias por los negocios. Y llega el lunes y nos llaman del banco, ahí sí sale el dicho, ¿cierto? Y no funcionan las cosas como esperamos. Pero ahí está el consejo, iglesia. Necesitamos ¿qué? Inyectarnos de fe el lunes, el martes, el miércoles. Y recuerda que tu fe y mi fe es probada durante la semana.
No se trata de quiénes somos el domingo en la iglesia, sino de quiénes somos afuera de la iglesia. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus jefes, a tus empleados, porque un buen cristiano recuerda que es un buen ciudadano, mi amada iglesia. Y en la semana, ¿cuántos pasan 2, 3 días sin comer? Ninguno. Y por más ocupados que estemos, nos hacemos las arepas, el sancocho, los frijolitos, comemos porque necesitamos nutrirnos. Pues déjame decirte que tu espíritu, mi espíritu necesita ser nutrido durante la semana también. ¿Y cómo obtenemos la fe? Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Así que tú y yo debemos oír ¿qué? La palabra de Dios para inyectarnos de fe. La palabra no dice por el oír y el oír del chisme de tu vecino. ¿Así dice? Ay, ¿cómo te parece si vieras la última de fulanita de tal? ¿Cómo así? No. Tú y yo somos lo que vemos. Tú y yo somos lo que escuchamos. Si estás escuchando personas que se quejan y se quejan y se quejan por todo, ¿cómo va a estar tu espíritu? Pues un espíritu que a cada rato te vas a estar quejando. No, qué pereza otra vez con esta situación, ¿cómo vamos a hacer? No, dice que el negocio no salió porque esto. Vuelvo y lo digo, si funcionan las cosas, decimos ¿qué? Gracias Jesús. Y si no funcionan las cosas, ¿qué decimos? Gracias Jesús, porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Es una qué? Es una preparación. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que obtenemos fe escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Y dice aquí Josué 1:8, entonces que debemos meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. Dile a tu vecino, medita en la palabra de Dios. A los que nos están viendo, dite de ahí, medita en la palabra de Dios. Porque a medida que tú meditas en la palabra, a medida que tú lees la palabra y la vuelves a leer y la vuelves a leer, tu espíritu se empieza ¿qué? A llenar de lo que la palabra nos está dando. Tu espíritu empieza ¿qué? A llenarse de la palabra. Y cuando dice meditar no es solo leer una vez, sino que tú lees la porción de la palabra y ¿qué haces? Y la vuelves a leer nuevamente. Y la vuelves a leer lentamente hasta que entiendas lo que dice, y tu espíritu se empieza ¿qué? A nutrir de la palabra de Dios. Y entonces cuando llegue la situación adversa, ya vas a tener ¿qué? Vas a tener un arma llamado ¿qué? La palabra, de donde puedes echar mano. Señor, gracias, porque tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Ah, pero la realidad es que no hay para comer. Pero tú te pegas ¿de qué? De la palabra. El que conoce el final, ¿desde cuándo? Desde el principio. Pasas ese momento y si sigues fiel a Dios, fiel a la palabra, pasas esa prueba y ya Dios te lleva ¿a qué? A otro nivel en la vida. Y vas a mirar atrás y vas a decir que gracias Jesús, pues en mi caso porque ese edificio sirvió para preparar mi carácter. Gracias Jesús porque esa enfermedad sirvió para valorar la vida. Gracias Jesús porque tal vez la pérdida de X o Y persona o de una relación fue para valorar a las personas que tengo alrededor. Así que vuelvo y te digo, llénate ¿de qué? De la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Hasta ahí estamos, vamos todos conectados, ¿verdad? Y otra frase que me gusta mucho está en Romanos 4:17, si está tomando nota, es que Dios llama las cosas que no son
El evangelio es de locos, ¿cierto? El evangelio es de locos. ¿Cómo así que voy a creer antes de ver? ¿Cómo así que declare que estoy sano si realmente estoy enfermo? O sea, el evangelio parece que no tuviera sentido. Y dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Voy a poner un ejemplo. Abraham, Romanos 4:17. A Abraham le dijo Abraham, haré de ti una nación, ¿qué? Una nación grande. ¿Vas a ser padre de qué? Padre de multitudes. Vas a tener generaciones y naciones. Listo, esa fue la promesa, muy bonito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Abraham confiado en eso. Pero llega la realidad de ese momento cuando recibe la palabra. Abraham tenía una esposa. Y para tener descendencia hay que tener ¿qué? Hay que tener hijos. Pero resulta que esta esposa era ¿cómo? Era estéril, no podía concebir. O sea que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Abraham, padre de multitudes. Y la realidad era que no tenían ni un solo hijo y ya eran ancianos. Dile a tu vecino, Dios llama las cosas que no son como si fueran. David, vas a ser ungido como rey, wow, como presidente de la época. Vas a conquistar reinos, vas a ser poderoso, David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Esa fue la promesa, pero la realidad cuando David recibe esa promesa, ¿cuál era? Un simple pastor de ovejas. Dios llama las cosas que no son como si fueran. David, vas a ser rey, vas a ser poderoso, pero la realidad era ¿qué? Era el despreciado y el de los mandados en la casa. Vaya, llévele el almuerzo a sus hermanos que están en la guerra, usted que ni siquiera sabe pelear. Vaya, el de los mandados. Dios llama lo que no es como si fuera. No sé qué promesa te ha dado Dios en tu vida. Promesas, vuelvo y digo, de estudios, de trabajo, de negocio, de hogar, de salud. Hoy quiero decirte, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y hoy te dice, yo te he prometido sanidad, y si estás enfermo, es porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Si Dios te ha prometido, no sé, un hogar, una empresa, una familia, y no es lo que tienes, dile, Señor, gracias, porque tú llamas lo que no es como si fuera. Moisés, sí, Señor, necesito que vayas a hablar con Faraón para que deje ir a mi pueblo. Y hoy en día cualquiera creería y diría, no, Moisés era un duro en la neurolingüística, era tremendo orador, ir a hablar con el presidente de la nación de esa época para que me entienda. Tenía que tener buen verbo, ¿cierto? Saber hablar. Pero no, ¿usted sabe quién era Moisés? Moisés era tartamudo, iglesia. Moisés no sabía hablar. Para decir hola, supongo, diría hola, finalmente. Y Dios le dice, tú eres mi embajador y vas a hablar ante Faraón para que mi pueblo sea libre. Llama las cosas que no son ¿qué? Como si fuera. Y el último ejemplo que me gusta mucho, libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Este es el último ejemplo de algunos personajes bíblicos. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea que Israel cayó en manos del enemigo ¿por cuánto tiempo? 7 años, me los imagino de esclavos, sufriendo, etcétera. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares refugiados. Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, mire lo que pasaba: subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban.
palabras mías para que resumamos la historia. Resulta que Israel cae ante los madianitas, ellos venían, robaban los sembrados, robaban la comida, o sea que estaban hasta aquí de los enemigos. Y dice, vamos al versículo 11, por favor, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, el cual era el lugar de Joás. Dice, y su hijo Gedeón, diga conmigo, Gedeón, vamos a hablar de Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas, tenía temor de que vinieran a robarlo. Listo, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Versículo 12, y el ángel de Yahweh se le apareció ¿a quién? A Gedeón y le dijo, Yahweh está con quién? Contigo. Y le dijo Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero vamos a la realidad. Gedeón estaba ¿en dónde? Estaba por allá escondiendo el trigo, tenía miedo, tenía temor, tenía susto. Pero Dios llama lo que no es como si fuera y le dice, varón ¿qué? Esforzado y valiente. ¿Y estaba en dónde? Estaba asustado, escondiéndose de los enemigos. Versículo 13, mire lo que dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres contaron diciendo que Jehová nos sacó de Egipto? No, mejor dicho, Gedeón estaba como, diga conmigo, derrotado. Y muchas veces Dios nos dice, Juan, Jorge, Andrea, Nayib, Diana, Daniel, varones, mujeres esforzados y valientes. Y nosotros respondemos como Gedeón, ay, pastor, pero es que como usted dice que ore, que me sale ese negocio, pero yo no. Ay, pero usted como dice, ¿cierto? Y respondemos como Gedeón, cabizbajo, ¿verdad? Y miren lo que pasa en el versículo 14. Y mirándole, Yahweh le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Otra vez, una palabra de fe. Dios llama lo que no es como si fuera. Y miren lo que respondió Gedeón en el 15. Entonces le respondió Gedeón otra vez, ay, Señor mío, ¿y con qué voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mis hermanos. Otra vez, diga conmigo, no sé, temor, excusas. Y Dios vuelve y le insiste a Gedeón, versículo 16. Jehová dijo, ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo creo que Gedeón hubiera dicho, amén, ¿cierto? Y miren lo que respondió Gedeón en el versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, ¿qué cosa? Me des una señal. Imagínese, estaba pidiendo una señal cuando el mismo Dios le había dicho ya 3 veces que iba a estar con él. Porque Dios llama lo que no es ¿qué? Como si fuera, iglesia. Así que hoy vuelvo y te digo, no sé cuál es la situación por la que tú estés pasando. Y a veces estamos como Gedeón, me incluyo, y decimos, pero Señor, ¿cómo es posible que tú me has prometido, no sé, lo que Dios le haya prometido, usted le haya pedido, un hogar, un trabajo, una salud, una sanidad, la familia, los hijos, no sé, algo? Señor, ¿cómo es posible? Pero hoy quiero recordarte el título, la fe es ¿qué? Mantenimiento. Quiero que salgas hoy de este lugar con la palabra de entender que la fe en Dios es lo que nos va a permitir ¿qué? Mantener la bendición que estamos a punto de recibir. Que estamos seguros de que vamos a recibir, y si recibimos decimos, gracias Jesús. Y si no recibimos decimos, gracias Jesús, porque la situación que tú y yo pasamos no son para destruirnos, recuérdalo, sino para ¿qué? Para fortalecer nuestro deseo por Dios.
Colócate de pie ahí donde estás, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Como siempre digo, que esta palabra quede en sus corazones, iglesia. Insisto mucho en que necesitamos a Dios porque son las bases, les decía al comienzo, ¿recuerda? Si no tenemos buenas bases, no podemos construir un edificio. Si no entendemos lo básico, que es que tú y yo dependemos de Dios, no podemos, ¿qué?, mantener lo que vaya a llegar de parte de Él. Así que quiero que dispongas tu corazón y salgas con esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Señor, quiero darte gracias. Y dígale, Señor, ¿cómo no amarte, Señor? Si hoy hemos aprendido, Espíritu Santo, que así nos sanes o no nos sanes, hay un propósito para nuestra vida. Dígale, Señor, ¿cómo no amarte? Si sabemos que todo lo que nos sucede es prepararnos para llevarnos a un nuevo nivel en la vida, Señor. Dile, Señor, ¿cómo no amarte? Y ahí donde está, como siempre le he dicho, recuerde la enfermedad que usted tuvo en el pasado. Muchas personas pasaron por la misma enfermedad que tú tuviste en el pasado y muchas de esas personas murieron de esa enfermedad. Muchas de esas personas están en una clínica por esa enfermedad y tú y yo estamos aquí sanos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que dile gracias, Jesús. Muchas personas tal vez pasaron por la misma crisis económica que tú tuviste en el pasado, por la misma crisis en el matrimonio que tal vez tú tuviste en el pasado, y tú y yo estamos aquí firmes por la gracia de Dios. Hoy decimos gracias, Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, dile que salgamos de este lugar entendiendo, número uno, que necesitamos de ti todos los días, Señor. Y número dos, que en la semana podamos inyectarnos de fe, Señor, de fe, Señor, de fe. Y cuando lleguen los problemas, entendamos que los problemas son el terreno donde florece nuestra fe, Señor. Así que hoy, Señor, salimos de este lugar pidiéndote, Señor, que nuestra fe no falle. Dile, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, y que podamos fortalecer nuestra relación contigo para cuando llegue la bendición no la perdamos, sino que estemos preparados, Señor, y podamos surgir a otro nuevo nivel en la vida. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Él, por favor? Y le dices, gracias, Jesús.